¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. Bienvenidos a esta mañana de día lunes, una edición más de Diálogo 21, como siempre. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Agradecerles oportunamente por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana, manteniéndose bien informados a través de nuestro noticiero. Y por supuesto, a partir de esta hora, a conocer aspectos relevantes, tópicos de temas que han estado gravitando en nuestro medio. Por esa razón queremos darle la más cordial bienvenida, no sin antes exhortarles a ustedes a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos objetivos, todos aquellos proyectos que tengan en su vida puedan cumplirse. Así es que no desmaye, ponga mucha fe a eso. Vamos de inmediato, como siempre, a plantearles temáticas como, por ejemplo, hacer un análisis acerca del resultado de del evento de la cual llevaron a cabo organizaciones sociales, la marcha, segunda marcha blanca, como se le ha denominado, y conocer desde luego en perspectiva de nuestro invitado los alcances que tenga la demanda que hacen por un presupuesto justo y el cese de despido laboral, entre otros temas que vamos a aprovechar a hablar sobre esta proyección que en su momento tiene y se mantiene vigente en la Asamblea Legislativa con respecto a la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución. Temas importantes del país. Quédese con nosotros. El pasado sábado 23 de noviembre, diversos movimientos sociales, empleados públicos y privados, así como personas afectadas por el régimen de excepción, se unieron en una segunda marcha blanca que recorrió las calles de la capital con un mensaje claro y contundente. Los manifestantes pidieron un presupuesto general de la nación más justo, argumentando que el actual afecta negativamente a la población, ya que, según aseguran, no responde a los intereses de las mayorías, sino que profundiza la situación de empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad. Nosotros estamos preocupados por un presupuesto que viene a causar muerte en la población salvadoreña. No hemos visto ninguna respuesta de parte del gobierno, más bien han ratificado su posición en el presupuesto para el 2025. La marcha también se produce en un contexto de creciente tensión política, marcada por la posible ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República. Esta reforma ha acaparado la atención en las últimas semanas, luego que el presidente del Congreso, Ernesto Castro, anunciara que tienen previsto ratificarla antes de que finalice el año. Recientemente, un grupo de abogados presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo su intervención para evitar que la reforma sea ratificada. Sin embargo, hay quienes defienden la necesidad de reformas a la Carta Magna y sostienen que el debate debería centrarse en el fondo de las mismas. En paralelo, uno de los temas más controversiales sigue siendo la reapertura del juicio por el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas en 1989, un crimen ocurrido en el contexto de la guerra civil que ha marcado profundamente la historia del país. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan. Ahí está precisamente parte de la temática que vamos a desarrollar. Quiero darle la más cordial bienvenida al abogado y comunicador también, Mauricio Maravilla. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ernesto, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a tu equipo de producción también, a esta casa de televisión. Y a ver cómo nos va en este inicio de esta fresca y última semana de noviembre ya. Poco a poco, cerrando el ciclo del año. ¿Cómo has visto este año en términos políticos? Así ligeramente para entrar un poco más específico con los temas planteados. Hay quienes dicen, ¿Qué ha Ernesto, sido para ti un año? ¿Qué? Sí, hay quienes dicen que en este país podés estar en cualquier estado de ánimo menos aburrido. Temas políticos parece que esa es una de las características. Pasan tantas cosas, lo difícil es saber cuáles son las que hay que priorizar. Por ejemplo, cuando uno hace un balance de fin de año en términos políticos, económicos, etcétera, dónde están puestos los asuntos y dependerá también de los intereses de cada persona, ¿no? A diferencia de lo que en México hay farándula y artistas y todo, pues ellos ese es el tema del día, ¿no? Aquí no, aquí es la política. Aquí los políticos nos dan temas de farándula incluso, es una cosa muy curiosa esa. Interesante. ¿Cómo viste en la marcha que se llevó a cabo el fin de semana? Organizaciones están de alguna manera demandando
un presupuesto justo y también parar un poco los despidos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa expresión social? ¿Es este el preámbulo de una sintomatología mucho más fuerte de lo que puede venir por delante? Cuéntame. Sí, justamente yo creo esto último, que se están acumulando una serie de descontentos en el país que se van expresando de diferente manera. La marcha es una expresión de descontento, no es la única, ni tampoco es por el momento la más significativa, ¿no? Uno comienza a ver diferentes comportamientos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, ya el comportamiento de las audiencias en redes sociales es muy distinto. Cuando algún funcionario, algún diputado o una cartera de Estado publican cosas, los comentarios de la gente ya son exigiendo más claridad sobre los asuntos, exigiendo cuentas, ya hay más críticas al oficialismo, etcétera. Eso en redes sociales. Uno puede notar que algo ha cambiado. Incluso muchos diputados han tenido en algunos momentos que borrar ciertas publicaciones o incluso han tenido que limitar los comentarios porque el nivel de reclamos o de comentarios negativos ya es o reacciones mayor, que inmediatamente se dan, ¿no? Exactamente. Por la inmediatez del mensaje. Algo ha cambiado, pero eso, digamos, tampoco sería el signo de que políticamente la correlación de fuerzas ha cambiado, no necesariamente, pero digo, hay un comportamiento político distinto en redes sociales, eso por un lado. Luego, las expresiones políticas más tradicionales que tienen que ver, como por ejemplo, salir a las calles y exigir un derecho, también se está dando. Sin embargo, hay que ver qué condiciones son las que están establecidas para este tipo de actividades. Y aquí me quiero referir a algo en específico, a los despidos que se han dado de personas que han participado en las marchas. Aunque las autoridades oficialmente digan que los despidos no son a causa de su participación en las marchas, es demasiado evidente que eso es mentira, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me parece que no han cuidado las formas siquiera en ¿Has logrado tú de alguna manera, digamos, averiguar o investigar ese tema? Sí, hay muchas denuncias. De hecho, hay muchas denuncias públicas y gente también que cuando ven que uno participa en este tipo de espacios le dicen, mire, tal vez puede comentar mi caso, esta es la situación de un familiar, etcétera. Se están dando muchos casos de ese tipo y yo tengo conocimiento de algunos de ellos. Entonces, una participación en una marcha bajo esas condiciones también limita mucho la convocatoria, eso es evidente, ¿no? Entonces, digo, hay que pensar en qué tipo de escenarios son los que tenemos planteados hoy en El Salvador. Lo que sí creo que es una conclusión que podría sacar, es que los descontentos van en aumento, que los reclamos van a ser cada vez mayores y que además la capacidad de respuesta institucional que el Estado puede ofrecer a estos reclamos es cada vez más limitada y cada vez la gente tiene menos oportunidad de creer que el Estado le va a responder a sus justos reclamos. Entonces, estamos conviviendo con todos estos elementos en una realidad en El Salvador que cada día provoca más precarización para sectores importantes de nuestra gente. Cada vez la gente reclama más por un empleo digno, por salarios dignos, y son temas pendientes, temas que no se están abordando, el tema de pensiones, cobertura social, etcétera. Hay muchos temas pendientes que, como digo, se van precarizando y a medida que esto vaya ocurriendo, los reclamos van a ir aumentando. A ver, ¿tú crees que el tema del, o sea, en este caso el detonante viene siendo el factor despido, pero consecuencia también de lo que en su momento ha planteado en una, digamos, primera argumentación las autoridades de Hacienda, etcétera, que es tratar la manera de establecer parámetros de ajuste en el presupuesto que vengan de alguna manera a volver mucho más, si querés verlo, eficiente, creo que palabras más, palabras menos. ¿Cómo ves tú el caso muy en particular entonces de este presupuesto? ¿Es una expresión clara de lo que verdaderamente el país debe de tener y que por años ha venido demandándose de que sea justo en una dimensión fiscal apegada a la realidad nuestra? Hay un amigo que dice que las verdades oficiales son mentiras con corbata, ¿no? Cuando un funcionario público, alguien que está en la palestra, incluso quienes nos están viendo ahora deberían someter a juicio todo lo que estamos diciendo, porque eso es parte de la conciencia crítica que hay que tener. Siempre estamos sometidos a ellos, ¿no? Siempre estamos bajo el escrutinio, ¿no? Cuando los funcionarios dicen algo, uno puede escucharlos, claro que sí. Yo los escucho, veo sus entrevistas y
Y claro, uno toma nota de lo que dicen, pero más que lo que dicen, uno tiene que fijarse en lo que hacen. Como dicen en latín, acta non verba, ¿no? Acciones, no palabras. Son las acciones las que hablan por sí mismas, son las que tienen más peso, más que las palabras. Cuando uno va a los hechos, a las asignaciones presupuestarias, comienza a ver los énfasis del gobierno. ¿Por qué, por ejemplo, reducir en temas tan importantes como salud y educación a la vez que incrementas el presupuesto para las Fuerzas Armadas en más de 52 millones? En un contexto en el que tienes encarceladas a más de 85.000 personas o 82.000 personas producto del régimen de excepción, lo que haces es reducir más de 50 millones a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República. Muchos defensores públicos que han hecho una carrera dentro de esa institución fueron cesados hace algunos días. Muchos de ellos ya se dedican al libre ejercicio de la profesión, dejando abandonados esos casos que estaban trabajando en el régimen de excepción, y a los defensores públicos que se han quedado en la Procuraduría les han asignado una carga mayor que la que tenían, que ya era difícil de gestionar y el problema se ve agudizado. Entonces tú vas viendo los énfasis en la asignación presupuestaria. Pero aparte de eso, uno debería tener cuidado cuando revise el presupuesto, porque eso es justamente un presupuesto, lo que tú piensas que vas a ejecutar exactamente el próximo año. Vas a ejecutar. La portada de hoy, del diario de hoy, retrata que hubo más de 46 modificaciones al presupuesto aprobadas en el último año, me parece. Hay que ir a revisar ese titular, porque lo que te indica es que tú puedes en el papel establecer una cosa y a medida que avance el año vas modificando el presupuesto. Las modificaciones presupuestarias están a la orden del día en cada sesión plenaria. Un número que ejemplifica bien lo que estoy diciendo. El organismo de inteligencia del Estado, que funciona de veras como una gran caja negra donde se mete mucha plata y no se rinde cuenta sobre eso, tiene en los últimos años una asignación presupuestaria de $1 millón. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Durante el año termina ejecutando más de $30 millones, porque vía modificaciones presupuestarias durante el año le van inyectando fondos. Esa es la dinámica, y eso ocurre en muchas otras áreas. Entonces allí tú vas viendo que lo que está establecido en el papel luego se va modificando. Mauricio, ¿es a tu criterio o en tu análisis es quitar la grasa o es quitar la voz de aquel que cuestiona, critica un poco la política del gobierno? Uno pensaría... Cuando hablas un poco del ajuste y bajo el efecto per se, que tenga el tema de despidos, que son las dos cosas de enfoque que hemos hecho, ¿no? Claro, claro. Uno podría pensar que sí, pero, digamos, contrario sensu, lo que está pasando, por otro lado, es que se despiden muchas personas, pero también se contratan a otras. Entonces allí hay una contradicción entre ese, digamos, ese discurso de que, porque además viene como presión de organismos internacionales que invitan al Estado a revisar su estructura burocrática y revisar el uso eficiente de los recursos, ¿no? Digamos, esta es una manera bonita de decir, si tiene que despedir, despida. Claro, esto tiene costos sociales y humanos, que son los que deberíamos estar abordando también. No es solo un tema de que si el Estado tiene que reestructurarse, despedir gente si tiene que hacerlo, ¿qué alternativa das en términos económicos a todo eso? Me quedo ahí, Mauricio. ¿Qué tú dices que son los costos que tendrían que analizarse? ¿Cuánto cuesta llevar esos costos para alguien? Quiero dejarte planteada esa pregunta porque me piden una pausa. 7:15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Buena hora para siempre recomendarles a usted que qué mejor saborear una taza de café rico y, por supuesto, el mejor café, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya, pues, a disfrutarlo.
y con mucho, digamos, calidad, como lo decimos. ¿Eh? Como dicen, ¿Sí? hay que comenzar el día con el Padre Nuestro y con un café. Así, y de calidad rico. Claro que sí. Gracias, Mauricio Maravilla, abogado de la República y comunicador con nosotros. Mauricio, ¿a qué costo político nos habíamos quedado un poco examinando el tema de las consecuencias que trae el hecho de, bueno, ¿es esto un síntoma digamos, de eliminar grasa del Estado, teniendo un presupuesto bastante ajustado? ¿A qué costo político vale examinar, digamos, el tema de las medidas austeras que se están planteando en este contexto? Cuéntame. Sí, yo lo que digo es que esos que desde el punto de vista económico podrían ser números, digamos, asignaciones presupuestarias, desembolsos, créditos, etcétera, todas estas cosas que se discuten cada semana, trasladándolo a un ámbito social, tienen muchos costos. Pongámosle rostro a todas estas cosas. Por ejemplo, la reducción que puede haber en temas de educación y salud, ¿qué va a significar? Esa es la gran pregunta que se abre, ¿no? ¿Qué va a significar para el próximo año? Si se había prometido tantas escuelas por día, etcétera, y si uno va y revisa la situación de la infraestructura escolar hoy día, está muy deteriorada, sin atención, el invierno siempre deja problemas de infraestructura en las escuelas, etcétera. O cuál es el nivel de atención y la calidad de la atención que se brinda en el sector salud a las personas, si las personas van y consultan y reciben la medicina adecuada en el tiempo que se requiere o no, si tienes una atención de calidad o no, si las citas se las siguen dejando para 6 meses después, 8 meses después. Digo, si tú tienes todavía presentes esos problemas, es evidente que esas dos carteras de Estado no necesitan menos plata, sino más asignación presupuestaria. Ver, pero siento más pragmático. Entonces, el costo es económico, obviamente, para los afectados. Claro, pero hay un costo humano. Hay un costo humano. Exactamente. Y hay un costo político que al final creo que no. Yo creo que lo que hay son, decisiones estatales que tienen repercusiones en la gente y que luego esto se manifiesta en comportamientos políticos de la gente. Son cosas que se van acumulando, por supuesto. No hay una respuesta inmediata, pero sí son elementos que se van acumulando. Ok, Mauricio, paso corriendo en el tiempo a aprovechar tu conocimiento con relación a la ratificación, digamos, latente que está ahí de lo que es el artículo o la reforma al artículo 248 de la Constitución. Así, de manera muy directa, Mauricio, ¿por qué crees que se han atrasado o se han tardado en hacer esta ratificación? ¿Será que están esperando algún cálculo político en la Asamblea Legislativa? Seguramente, lo cual no es extraño, digo, sí. Pero ¿no te parece extraño un poco que no, si ya está solo de... Sí, mira, yo pienso de que... alzar la mano, ¿no? Alguna vez aquí en este mismo set, ¿sí? Incluso aquí con Julio a la par, hablábamos sobre lo que significó la aprobación de esta reforma al 248, que es una reforma modificando la forma en la que se reforma la Constitución. Sí. Este jueguito de palabras es un poco complicado, pero es la manera en que la Constitución se puede cambiar. Eso lo han modificado, exactamente. Pero yo creo que a medida que lo vayan necesitando, pueden irlo haciendo. La reforma la tienen pendiente porque además, si uno comienza a revisar cómo ha cambiado la institucionalidad de El Salvador en los últimos años, se da cuenta de que se han dado muchísimos cambios y que muchas de las atribuciones que tienen algunas instituciones han sido trasladadas a otras sin necesidad de reformas constitucionales. Digo, el aparataje estatal a nivel institucional se han dado muchos cambios que no han necesitado reformas constitucionales. Entonces, lo que ha ocurrido es, digamos, en términos jurídicos, que han vaciado de contenido la Constitución de la República. Fíjate que es bien curioso. Recién antes de entrar al aire veíamos una nota de Nicaragua y las noticias que llegan de Nicaragua cada semana son 11 personas detenidas por el régimen de Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Pero una de las últimas noticias que nos vino desde Nicaragua fue esta propuesta de reforma constitucional parcial, decía el gobierno de Daniel Ortega, que la Asamblea Nacional de Nicaragua creo que se la terminó aprobando a finales de la semana pasada. Una reforma, es bien curiosa esa reforma de la Constitución nicaragüense. Comienza, por ejemplo, mencionando a personajes de la historia de Nicaragua y dice a líderes de la revolución latinoamericana. Aparecen ahí Hugo Chávez, aparece el Che Guevara, en la mención en la Constitución, ¿no?
En la Constitución aparece desde el artículo 1 que Nicaragua es un Estado revolucionario, soberano e independiente. Tiene su propia cartilla, ¿no? Ellos tienen su propia cartilla, hecha obviamente desde sí, pero dice que garantiza además esa Constitución una democracia directa para la gente. Es decir, y eso está plasmado en la Constitución. El asunto aquí es que cuando tú manipulas tanto un documento legal, lo vacías de contenido, es decir... Es el caso hoy en día que tú... Es el caso de Nicaragua. De Nicaragua, pero en este tu ejemplo momento, lo podemos asimilar al... Yo creo que estamos en ese camino de deterioro institucional a tal magnitud que podamos llegar a un momento en el que lo que está establecido en la ley... No importa, bueno, ya se está dando en muchos casos, no importa lo que esté establecido en la ley, importa lo que la correlación política del momento demande e implique. Ese es el gran riesgo, porque entonces no te gobiernan las leyes, sino las personas, y las personas sin ningún control, sin ningún límite, siempre cometen abusos. Entonces, una pregunta clave, tras tocar, digamos, las cláusulas pétreas o todos esos aspectos pétreos que tiene nuestra Carta Magna, de alguna manera va a tener un impacto. ¿Qué impacto entonces tendría esto? Bueno, yo esperaría, por ejemplo, que si van a aprobar una reforma constitucional de esta naturaleza y las reformas subsecuentes sean para mejorar la calidad de vida de la gente, y podríamos revisar en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en esa parte donde se establecen todos los derechos y garantías para la gente, una mejora, por ejemplo, que se reconozca el derecho humano al agua, que se reconozcan una serie de derechos que no están constitucionalmente reconocidos y que ayudaría mucho encontrarlos ahí, digo, esperando que la Constitución se cumpla, ¿no? O en la parte orgánica, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del Estado. Yo no estoy en contra, de verdad, en que revisemos si el diseño institucional actual es el más conveniente o que se hagan modificaciones, etcétera. Pero aquí viene el asunto. Una reforma constitucional, un cambio en la Constitución o incluso una nueva Constitución debería pasar por un amplio debate en el que participen todos los sectores del país, y eso es lo que está ausente hoy día. Ok, justo lo que me robaste, me quitaste la pregunta de mi guión, porque te iba a hacer esa pregunta. O sea, ¿tú crees que esto debe ser, digamos, sometido? Obviamente que sí, pero, digamos, ¿dónde están esos actores que deberían de estar demandando, exigiendo? Y eso lo hemos conversado con Julio Valdivieso, que es abogado también. ¿Dónde están los sectores demandando, exigiendo, debatir, verdad?, sobre este tema, porque entendería que hay un documento ahí que no sé si será el mismo que se va a tomar como punto de referencia, que el que surge de una comisión que presidió el vicepresidente de la República, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, eso podría ser un punto de partida. No sé qué tanto la intención ahora sea utilizar ese documento como base, porque ese documento sí tenía, digamos, sí era producto de algunas mesas de trabajo que el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, conformó, y salió un documento amplio allí y era un paquete de reformas así integral a la Constitución. Pero yo no sé si ese va a ser el camino o si a medida que vayan necesitando reformas las van a ir aprobando. El asunto es que, como tú dices, aquí la preocupación que me surge a mí es, y que surge para muchos sectores, es el bajo nivel de participación que esto puede implicar, ¿no? Es decir, el cambio de una Constitución o las modificaciones a una Constitución implican cambiar la ley que rige la vida de un país. Por tanto, todos los sectores deberían estar integrados en una discusión de esta naturaleza. El problema aquí es el alto nivel de polarización en el que nos encontramos hoy día, ¿no? Y que se profundiza desde los dos bandos enfrentados, desde la oposición y del gobierno, utilizando discursos completamente antagónicos. El otro no es un adversario político, sino que es un enemigo al que aplastar. Ese tipo de discurso es muy peligroso porque cada vez nos dificultan más el diálogo, ¿no? Este nombre que le da, esta palabra que le da nombre a tu programa, y que debería ser lo que reivindiquemos día a día. ¿Pensamos diferente? Por supuesto, claro. Sí. ¿Tenemos todo el derecho a disentir? Claro que sí, pero tengamos la suficiente madurez política para sentarnos y conversar sobre qué tipo de país es el que queremos construir, porque ese es el asunto de fondo. No podemos estar cada vez que hay cambio de gobierno, que cada vez que la correlación política en el país cambia, estamos disparando para otros lados y nos olvidamos de un diseño de país. ¿Qué es lo que queremos para los próximos 10, 15 años, 20 años en temas de educación, de salud,
de infraestructura, qué tipo de modelo económico queremos o qué tipo de modelo económico que reduzca las desigualdades en este país estamos construyendo o lo estamos profundizando. Discusiones de este tipo deberían estar presentes la academia, los gremios de profesionales, los economistas, los abogados, la gente experta en temas fiscales, en temas de intervención social. Debería ser así. ¿Ves? Quizás por momentos esto pueda sonar muy, ¿Tú crees que se logre? Muy aspiracional, sí, pero yo creo que hay que reivindicar eso. ¿Tú crees que se toque la confianza pública, trastoque la confianza pública y sobre todo también el sistema de gobierno? Bajo ese horizonte se puede ver. Eso ya, de hecho, ya se hizo. Digamos, la forma en la que se ejerce el poder hoy en El Salvador es una forma sin controles institucionales, sin balance, sin contrapesos, y para eso no han necesitado reformas constitucionales, lo han hecho vía reformas a otras leyes. Uno comienza a revisar, por ejemplo, las reformas que se dieron en materia electoral y el cambio de fórmula de asignación de escaños, y tú puedes encontrar ahí que de acuerdo a las reglas anteriores hubieran tenido menos diputados el partido oficial, pero cambiaron la regla y tuvieron la posibilidad de obtener más escaños. Digamos, impactaron la forma, el sistema de partidos en El Salvador, y no necesitaron reforma constitucional, cambiaron leyes, y yo creo que aquí sí, no sé si elogiar o por lo menos mencionar que debe haber gente muy inteligente detrás de todas estas modificaciones institucionales. Es decir, yo creo que hay cerebros ahí que están diseñando bien cada paso, que están diseñando bien las propuestas. Ok, y por eso te antecede a ti considerar de que no es malo pensar en una reforma, en una nueva o reformas constitucionales. Sí, entonces, pero el nivel de participación que hay, el nivel de legitimidad ahí está el vacío que tú ves que no existe, no lo ves ahorita, ¿no? No lo veo. La academia, el gremio de abogados, ustedes deberían de estar ahí, bueno, todos los sectores, sí, porque estás de alguna manera, y lo hemos hablado precisamente en nuestro comité editorial, que se trastoca un poco el estamento social, y esto va desde, sin el menosprecio de una persona tan humilde que puede ser vendedor de la calle. Exactamente. ¿No? ¿Cómo integras en una discusión profunda de cambio constitucional o de reforma constitucional todos estos reclamos justos, reivindicaciones justas de sectores sociales que no están presentes en la conversación política hoy día? Interesante eso. Hay una pregunta antes de irnos porque el tiempo se nos ha ido. Mira, buenos días. ¿Necesita el país una refundación del Estado? Bueno, estas cosas son bien profundas, ¿no? Y ya nos quedan nomás unos segunditos. Creo que quedará pendiente, pero lo que sí necesitamos es un debate amplio en torno a qué tipo de país es el que queremos construir, cómo lo vamos a construir y cuánto cuesta ese país. Pero si el dinero más bien se esconde, no se sabe qué pasa, pues, no sé para dónde estamos yendo con todo esto. No, te he visto ahí en unos podcasts hablando sobre ese tema. Exactamente. ¿No? Ahí te he visto, ahí estoy incursionando en las redes también para hablar con otras audiencias. Sí, te agradezco mucho que aceptes siempre la invitación de conversar sobre este tema. Te agradezco mucho. Muchas gracias y saludo a tu audiencia y adelante con tu programa. Muchísimas gracias. Te agradezco. 7:32. El gobierno sigue con su apuesta por revitalizar la economía del país. ¿De qué forma? A través de conocer un poco todos los programas de atracción en inversiones y otros aspectos con la ministra de Economía, María Luisa Jayen. En cuestión de segundos, quédese con nosotros, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a irnos a conocer otro rubro importante y conocer el cálculo o el estatus actual en el que se encuentra el estado de la economía y el tema de toda la promoción
de inversiones y otros aspectos importantes con la ministra del ramo, María Luisa Jayen, que nos acompaña esta mañana acá en nuestro estudio. Ministra, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos y es un gusto poder arrancar la semana compartiendo sobre todos estos avances que estamos viendo en materia económica en nuestro país. Qué bueno, estamos casi cerrando el ciclo 2024. ¿Cuál es su expectativa al cierre casi del año, no? Sí, bueno, estamos hablando de una proyección, Ernesto, de un 3.5%, lo que nosotros hemos proyectado. Esos son los datos oficiales, pero que se acercan a lo que los organismos internacionales también le apuntan. Ha sido un año bastante positivo. Si nosotros llegamos a alcanzar ese 3.5%, nosotros estaríamos hablando de un cuarto año consecutivo en el cual el país crece más del promedio que se creció en las últimas 3 décadas antes del 2019. Así que vemos un dinamismo bastante interesante, un dinamismo que es diversificado. Estamos hablando de crecimientos en sector servicios, también en la producción de bienes, pero estamos hablando de un sector de turismo muy pujante, de un sector construcción que también se ve afectado por ese dinamismo del sector turismo y también por la demanda en el sector de construcción habitacional específicamente. Así que es una muy buena noticia. Vemos también que nuestras exportaciones se están estabilizando. Hubo un fenómeno que afectó al sector textil en todo el mundo, que ahora estamos viendo que ya El Salvador pues se está estabilizando. Estamos viendo incluso nuevas empresas de textil estableciéndose en nuestro país. Así que no estamos, digamos, en la meta donde queremos, a la que queremos llegar, pero sí hemos dado pasos significativos. El hecho de que ahora contamos con seguridad pues ha tenido un impacto que se refleja en esos datos macroeconómicos que he compartido. Ok, hay varios componentes que podría extraer precisamente de toda esa proyección a la cual el gobierno le ha hecho su apuesta cuando el presidente dijo, bueno, vamos a apostarle mucho a la recuperación hoy en este quinquenio, el tema económico. Uno de ellos es esa promoción de prioridad que se le da al tema de las inversiones, ¿no? Para regresar al país. Pero algo muy en particular es también esta relación con los Estados Unidos, el Caucus y toda esta situación que de alguna manera, ya usted lo hablaba al final de su intervención, el tema de seguridad, pero que también ahora Estados Unidos ha bajado a categoría 2 el tema de la seguridad, que creo que es un punto elemental para, digamos, decir de que se está haciendo algo bueno en el país, ¿no? Exactamente. Esas buenas relaciones con Estados Unidos han contribuido también a que haya cada vez más interés de empresas de invertir en El Salvador, por ejemplo. Pero algo que ha tenido y que ya empezó a tener impacto y va a tener mucho impacto a futuro es esa mejora en la alerta de viajes, ¿no? Sí. Que tenía un nivel que no permitía, por ejemplo, si habían empresas que estaban interesadas en expandirse, El Salvador pues quedaba fuera de esa lista. Si habían empresas que buscaban contratar servicios, incluso no establecerse en El Salvador, sino que contratar servicios en El Salvador, quedábamos fuera de la competencia por no tener ese nivel bueno, ese ranking, ¿no? Sí, ese indicador, claro. Sí. Era el que evitaba que pudiesen... Como ese semáforo de luz verde, ¿verdad? Que exacto. Sí puedes pasar, ¿no? Puedes ir, ¿verdad? A pesar de que ya contábamos con ese nivel de seguridad. Y algo que no puedo dejar de mencionar también es el impacto en el turismo. Claro. Porque ahora estamos hablando de más diáspora, más turistas de Estados Unidos, que es uno de los destinos de donde más proviene nuestro turismo, y es así como esta mejora en esta alerta de viaje pues ahora nos ubica en otra posición, y de esta forma estamos eliminando una barrera más al crecimiento de nuestro país. Muy interesante. Ministra, cuéntanos un poquito sobre esa expansión, digamos, o esos programas de expansión en la promoción de inversiones para atraer precisamente esa inversión extranjera, y también hablemos de algo del fomento de la inversión local, que creo que no podemos
dejar a un Exacto. lado en ese portafolio que se tiene, ¿no? No, al contrario, requiere de mucho trabajo. Queremos hacer algo los salvadoreños, ¿no? Exactamente, y ese crecimiento económico sostenido, sostenible que buscamos a futuro, solo será posible si, por supuesto, crece la inversión de nuestras micro, pequeñas, medianas empresas, de nuestras startups, las empresas emergentes, y por supuesto que juega un rol importante la inversión extranjera directa. Así que no nos podemos enfocar solo en inversión extranjera directa, tiene que ser un enfoque holístico para asegurarnos que todas las empresas, no importando si son locales o internacionales, pequeñas o grandes, puedan contar con todas las condiciones que necesitan para poder crecer. Y es así como los primeros 5 años y 5 meses de gestión del presidente Nayib Bukele, pues hemos trabajado para crear todas esas condiciones, para poder llegar a contar con la seguridad con la que contamos el día de hoy, para poder contar con facilitación de comercio, facilitación de inversiones, digitalización de trámites, generación del talento que requieren nuestras empresas, y hemos dado pasos significativos que nos permiten hoy poder enfocarnos mucho en ir a traer, trabajar para atraer más inversión al país. Podemos, sería erróneo dedicar y enfocarnos solo en crear esas condiciones. Ya hemos dado pasos significativos y ahora estamos también trabajando de manera paralela para poder atraer más inversión. Y es así como, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele ha estado recientemente en Nueva York, en Argentina, conversando con inversionistas del sector financiero, del sector de manufactura, alimentos, tecnología, todo con el objetivo de él mismo poder llevar este mensaje que El Salvador el día de hoy está abierto para los negocios. Nosotros desde el Ministerio de Economía e Invest también estamos complementando esos esfuerzos que realiza el presidente Nayib Bukele, y hemos tenido distintas participaciones en eventos importantes. En Alemania, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un evento organizado por las empresas, la Asociación de Empresas Alemanas que están interesadas en invertir en Latinoamérica. Y nada menos de la mano con Invest estuvimos también participando en una de las conferencias más grandes de tecnología a nivel mundial para poder también promover el crecimiento de nuestras startups, esas empresas que se apalancan en tecnología para poder desarrollar un modelo de negocios en el cual puedan vender localmente y a nivel internacional. Así que los esfuerzos son multidimensionales, y no quisiera, por supuesto, dejar de mencionar en este trabajo el esfuerzo también de CONAMIPE, que por medio de asistencias técnicas, por medio de mentorías, por medio también de estos Capital Semilla, garantías, está brindando todo este enfoque integral para que nuestras micro y pequeñas empresas también puedan salir adelante, exista más inversión, y con eso, pues al final lo que buscamos con todos esos esfuerzos es que haya más inversión, hayan más fuentes de empleo, y con eso podamos mejorar la calidad de vida de nuestra población. ¿Hay una facilitación para integrar a esa cadena de valor, a estas empresas, sobre todo que emergen? Porque dice, el principal argumento que plantea la economía emergente es el hecho de que cuando tú ves que hay más empresas surgiendo en un modelo de sociedades, porque realmente hay una buena sintomatología, hay una sanidad económica en esto. No, es increíble, la verdad, ver el crecimiento del número de empresas en nuestro país. El año pasado se registraron, de acuerdo a los datos del Centro Nacional de Registro, más de 3.340 empresas en nuestra economía. Pero la buena noticia no termina ahí. A octubre de este año ya se había sobrepasado ese número con el que cerramos el año pasado. Alrededor de 4.500 empresas ya se habían establecido. Entonces, parte de los esfuerzos desde el gobierno es poder garantizar que hayan más encadenamientos locales, ¿verdad? Que si hay una empresa que está por iniciar operaciones o está ampliando sus operaciones o ya existe en el país, que puedan ser proveedores locales los que puedan brindarles esos insumos que necesita. Llámese en el sector manufactura, pero también estamos ya en conversaciones con empresas y el Ministerio de Agricultura, ya que hay empresas que el día de hoy importan esos insumos para poder hacer jugos, por ejemplo, y después exportarlos, y estamos viendo pues la manera que más y más
podamos abastecernos de nuestros productores locales. Pero también es importante el encadenamiento a nivel centroamericano. Eso es algo que nosotros también nos encontramos impulsando, porque creemos que más allá de esos esfuerzos del gobierno en materia de facilitación de comercio y facilitación de inversiones y de esa integración con Honduras y Guatemala y el resto de países centroamericanos, es importante que cada vez más nuestras industrias puedan ver hacia Centroamérica y nosotros mismos podamos cada vez encadenarnos aún más de lo que ya estamos y con eso poder traer beneficios intrarregionales. Así que aquí es donde viene ese trabajo complementario del sector público con el sector empresarial. No se puede entonces, digamos, dentro de esa fotografía, no se puede dejar a un lado saber de que tenemos un mercado regional importante que también apostarle a partir de una buena, digamos, apuesta, valga la redundancia, con sectores emergentes, ¿no? De la economía. Así es. ¿Cómo está digamos, el tema de las exportaciones? Usted lo hablaba, ¿no? Creo que también esa es una buena sintomatología para saber que la economía está generando, ¿no? Una exportación, obviamente en el tema de balanza comercial, ahí podemos ver si estamos haciendo lo que se debe hacer, ¿verdad? Más allá de superar el tema de déficit, que históricamente casi ha sido siempre predominante, ¿no? Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la ministra de Economía, María Luisa Jaén, con quien estamos en la primera instancia haciendo una valoración, un balance de cómo la apuesta en materia de promoción de inversiones ha venido a proyectar en temas de crecimiento económico bastante, digamos, favorable en comparación a lo que se ha venido experimentando en los últimos años, tomando en cuenta varios factores que tienen que ver con apuestas estratégicas a sectores como la MIPE, apuestas a fortalecer el comercio regional, me decía, ¿no? Entre otros aspectos elementales. A ver, en cuanto a la promoción de innovación y tecnología, que creo que también es un tema que surge en ese, digamos, ítem de portafolio que ustedes tienen, ¿no? Sí, es un tema, nosotros lo vemos, Ernesto, como vital para el desarrollo económico, ese desarrollo sostenible, sostenido en el tiempo, que sea inclusivo, es primordial la tecnología y la innovación. Y me refiero nuevamente desde un enfoque bastante amplio. Me refiero desde el gobierno con todo este proceso de digitalización que nosotros estamos llevando a cabo. Hemos ya digitalizado más de 200 trámites y autorizaciones que son importantes para el desempeño de nuestra economía, que tienen que ver con comercio e inversiones, pero más allá de eso estamos hablando de adopción de inteligencia artificial. Por ejemplo, nuestras aduanas han incorporado la inteligencia artificial para poder facilitar ese análisis de riesgo del tránsito de las mercancías en frontera, y con eso pues estamos agilizando el comercio y mandando un mensaje importante para atraer más inversión. Pero también, por ejemplo, en medicina, también en salud, estamos hablando de la adopción de inteligencia artificial para poder ampliar esa cobertura de salud en nuestro territorio. Así que eso es cierto que es salud, pero tiene mucho que ver con el tema de desarrollo económico. También todo el trabajo que se ha hecho para que nuestros jóvenes puedan contar con computadoras, tablets y acceso a esos sistemas que les van a permitir que a la hora de graduarse puedan contar con todos estos conocimientos digitales y de tecnología también, perdón, son bien importantes. Así que el rol del gobierno en su adopción de tecnología y de innovar es súper importante para poder alcanzar ese crecimiento económico, pero igualmente importante es que tengamos un ecosistema de emprendimiento, de innovación
que sea fuerte, que sea sólido el día de hoy. Se estima que hemos logrado alcanzar un valor de más de 330 millones de dólares en un ecosistema que hace que 6 años, si alguien hubiera hablado de un ecosistema de emprendimiento e innovación en El Salvador, no había interés de invertir, y ahora estamos hablando de rondas para poder traer capital a nuestro país interesantes, que empresas el día de hoy están atrayendo millones de dólares para poder avanzar en estos proyectos que empiezan pequeños, son startups, pero que con el tiempo y con todo el acompañamiento de todos los socios, son 87 socios lo que el día de hoy hemos traído a la mesa para poder acompañar a estas empresas. Esperamos pues más adelante, en el corto, mediano plazo, nosotros podamos ver también un crecimiento económico que se derive de estas empresas. A ver, y en este caso, ministra, cuando hablamos de establecer esa, digamos, esa venia de conexión con grandes economías, Estados Unidos, China, ¿cómo se ve El Salvador aprovechando todo el curso de relaciones que hay hoy en día con estas dos grandes potencias económicas, por ejemplo, sin el menosprecio, como se decía, el mercado regional, ¿no? Sí, bueno, nosotros consideramos que tan importante son nuestros grandes socios, como bien lo mencionaba, Estados Unidos, Centroamérica, la Unión Europea, con quien ya contamos con tratados de libre comercio, pero igualmente importante se vuelve la relación con China, ahora que estamos en el proceso de negociar un tratado de libre comercio también. Pero también hay otras economías que están buscando estar más cercanos económicamente de El Salvador, Mercosur, por ejemplo. Estamos hablando de un Brasil, de un Uruguay, que está Argentina, interesados en poder fortalecer ese comercio. Estamos hablando de Belice, con quien también tenemos el día de hoy avances importantes para la negociación de un tratado de libre comercio. Perú, con quien en el pasado se hizo un intento, antes del 2019 se hizo un intento de negociar un tratado de libre comercio que no se concretó. Así que aquí, en un mundo tan competitivo, en un mundo globalizado, tenemos que diversificar y es algo que nosotros ya hemos empezado a ver en los últimos años, más empresas que están vendiendo distintos productos a más países. Eso es algo que ya se está dando, y nuestro objetivo desde el gobierno es poder nuevamente continuar promoviendo. Hemos hecho alianzas muy importantes con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el día de hoy tiene más de 26 consejeros económicos en el mundo que están buscando abrir puertas para los productos salvadoreños. Pero quisiera regresar al tema de tecnología, y es que para que nuestras empresas puedan continuar diversificando y ser sostenibles en el tiempo, van a tener que adoptar tecnologías, ya sea sectores tradicionales como la manufactura, el sector textil, plásticos, papel. Todos tienen que seguir adaptando nuevas tecnologías, porque recordémonos que el día de hoy nosotros estamos compitiendo con grandes economías como la India, como China, y en la medida que nosotros podamos apalancarnos en la tecnología, nuestras industrias puedan apalancarse en tecnologías, de esa medida nosotros vamos a poder seguir siendo competitivos. Y por ejemplo, de los esfuerzos que estamos llevando a cabo en esta línea es, nada menos la semana pasada, el gobierno junto alrededor de 5 empresas estuvo participando en Corea en un intercambio sobre cuáles son esas tecnologías que van a permitir a nuestras empresas ser más competitivas y poder adaptarlas no solo en las 5 empresas que han participado, sino que sea un efecto dominó en el cual más empresas adoptan esas tecnologías. También hemos cerrado la semana pasada un proyecto en el cual se capacitaron propietarios de empresas, directivos de distintas empresas del país, más de 60 empresas, con el objetivo de identificar esos líderes de innovación, que serán esas personas que van a transformar las empresas, que en el día a día su rol va a ser estar identificando cómo hacer sus procesos más competitivos, cómo generar nuevos productos, cómo hacer el mercadeo de una manera que utiliza datos que les permitan tomar mejores decisiones. En fin, aquí el objetivo del Ministerio de Economía es asegurarnos que nuestras empresas cuentan con todas las herramientas para poder ser competitivas, ser productivas y poder crecer y competir en un mundo globalizado. Voy a aprovechar, correr en el tiempo y a consultarle también sobre el tema, y un poquito alejado de lo que hemos estado hablando, con el tema del presupuesto y
digamos, la garantía de mantener siempre los subsidios, ¿no? En el caso del gas licuado. Sí, bueno, este es un proyecto que ha migrado al Ministerio de Hacienda, nada menos. ¿Sí? El proyecto de dotar a nuestra población más vulnerable de un subsidio de $8 que ha tenido una continuidad desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, y por supuesto que continúa siendo vigente, al igual que otros subsidios que el día de hoy se dan a la población. Hay un subsidio de estabilización de los precios del gas, sí, de los tambos de gas, y eso también continúa vigente, así como otras medidas. La exención, recordemos la exención de tarifas o impuestos a la importación de 100 productos importantes en la canasta básica y en la alimentación de nuestra familia. También estas medidas continúan vigentes, además de todos estos grandes proyectos de inversión que tenemos al frente. Nada menos el viernes tendré la oportunidad de poder compartir en la Asamblea Legislativa sobre cómo se van a asignar ese presupuesto que se da al Ministerio de Economía, y mucho de este presupuesto pues irá a la creación de talento. Por ejemplo, estamos implementando un proyecto de $150 millones de la mano con el Banco Mundial, con AMIPE, INCAF, el nuevo Instituto de Formación y Capacitación, y todos vamos a trabajar en ese proyecto para poder generar más talento, pero también habrán fondos para poder continuar brindando capital semilla a nuestras empresas y para poder avanzar en el área de facilitación de comercio. Preguntan acá desde Suchitoto, dice el amigo, ¿cómo se está estimulando la participación activa de sectores locales en el plan de desarrollo que tiene el ministerio, y especialmente en el sector agrícola? Dice. ¿Hay algún programa de incentivo? Justamente hablaba de este proyecto que estamos ya avanzando con empresas que son grandes consumidores de productos agrícolas. Nosotros ya hemos tenido proyectos exitosos que han permitido que el día de hoy grandes empresas se abastezcan localmente, y ese es el objetivo, que podamos asegurarnos que nuestros productores cuentan con las condiciones que requieren para poder proveer a grandes empresas, y que las empresas no tengan que importar esos productos desde afuera. Eso contribuye también a nuestra seguridad alimentaria, claro, porque estamos hablando que creamos las capacidades para poder producir más localmente. Pero no quisiera dejar de mencionar, por supuesto, todos los esfuerzos que realizamos con AMIP, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía, para poder llegar al territorio y brindarles todo ese acompañamiento que requieren nuestras micro y pequeñas empresas, todo por medio de la cobertura que el día de hoy cuenta con AMIP, ¿no? A ver, así rápidamente, mucha expectativa hoy con la asunción del presidente Trump, con las relaciones con Estados Unidos, particularmente en materia de comercio. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Buena expectativa hoy con la llegada del presidente Trump, y sobre todo en materia de comercio, ¿no? Sobre todo. Sí, efectivamente tenemos buena expectativa, no solo en comercio, sino que en materia de inversión. Nosotros, el mismo presidente Bukele lo ha dicho, vamos a trabajar con el gobierno que esté en el poder en Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones muy sólidas en cuanto a las remesas, en cuanto al comercio, la inversión, y estas son las relaciones que esperamos continuar fortaleciendo en el tiempo, que van a redundar en una mejora en la calidad de vida de nuestra población. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Es un gusto conversar con usted, ministra. Gracias Ernesto, por recibirnos nuevamente, y esperamos regresar pronto para poder continuar compartiendo más sobre el trabajo que realizamos. Conociendo más del trabajo que hacen en el Ministerio de Economía. Gracias, éxito. 8 de la mañana en punto, Pulso Ciudadano, hoy con Julio Valdivieso, no se lo pierda. Por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.